Muy bien, ya se inició la grabación. Voy a compartirles la, la ventana, esperando que puedan verla. Me dicen ustedes si ven esta Sí, pantalla con el aula. sí se ve. Se ve excelente. Entonces, ya estamos grabando la, la sesión. Yo me cambio a esta otra ventana para tener más amplia la pantalla. Muy bien. Eh, Voy a hacerla corta el video, dado la situación de, de salud. No tengo COVID, pero tengo una afonía. Estamos iniciando la semana 8. Esta, este tema se refiere al marco de instituciones que el gobierno federal tiene como secretarías e instituciones de gobierno, y la actividad va a ser resolver un cuestionario en SCORM de este tema. Y hay dos subtemas principales. El primero es cómo se ha reestructurado justamente las secretarías eh, en lo que sería la administración pública. Es decir, se crean secretarías y se va modificando en el lapso del tiempo a través de los sexenios. Recuerden que el Estado mexicano se ha conformado a través de cada sexenio. Y el segundo subtema son los avances legislativos en materia ambiental. Lógicamente que vamos a revisar ambos subtemas. Los objetivos aquí están planteados, que ustedes analicen y también comprendan las acciones del gobierno federal cuando crea una institución, una Secretaría de Estado, y también el desarrollo de las mismas instituciones y cuáles son las acciones importantes en el tema ambiental y en el tema de desarrollo sustentable. Otro objetivo es que comprendan cómo se institucionaliza el marco jurídico y el marco normativo en lo que se refiere a derecho ambiental y la evolución a través de ciertas reformas que se hacen a las leyes y a los códigos. El código sería el penal, código penal. Y bueno, como requisitos es que ustedes revisen la información que está contenida en el paquete SCORM. Como ustedes ya saben, hacia el final del aula aparece este SCORM. Aquí está. Y ahí tiene información que se van a revisar. Igualmente pueden utilizar el recurso semana 8 presentación, porque ese recurso que está aquí es el mismo SCORM, y les permite a ustedes revisar la información sin tener que gastarse eh, el responder las preguntas. Se revisa la información, al final se presentan las preguntas y no tienen que contestarlas desde aquí, sino ya revisarlas, plantear la posible respuesta y luego regresarse al paquete SCORM concretamente y ya resolver ese cuestionario. Es decir, de esta manera ustedes tendrían una revisión del tema sin tener que gastarse la revisión del SCORM, porque el SCORM solo tiene una posibilidad para contestar las preguntas. ¿Sí? Aquí están las preguntas y queda uno obligado a contestarlas. Entonces, para que ustedes no los contesten de inmediato, lo más conveniente es que abran
abran esta opción, recursos SCORM, y ahí revisen la información, aprendan de ella y entonces puedan contestar las preguntas que aquí están, son las mismas, y ahora sí pasarse al SCORM concretamente y poder responderlo. De esto que estoy comentándoles, ¿alguna pregunta? Mi pregunta sería, ¿se me ha entendido lo que les he dicho? Disculpe, maestro. Sí, maestro. Bueno, buenas tardes. Disculpe, maestro, nada más una duda. Sí. Luis Daniel. Sí, Daniel. Me voy agregando a la clase. Ujú. Lo que alcancé a entender hace unos minutos es la tarea es el score, que nos podemos apoyar con el recurso que está ahí en la semana 8. ¿Es eso? Así es. Ustedes pueden, si quisieran irse directamente al SCORM, como marca aquí, lo pueden hacer. Pero ya como el intento solamente es uno, solo es un intento para contestar, si fallan en las respuestas, tendrían calificación baja. Entonces, lo que les planteo es que revisen el recurso, porque es lo mismo, pues no los obliga a contestar, pero sí van a poder tener las respuestas y luego pasarse al paquete SCORM para contestar el cuestionario. Eso es lo que les planteaba. ¿Sí me entendiste? Ok, gracias. ¿Alguien más? Sería todo, gracias. Uh-huh. Esto mismo que les estoy comentando aquí, se los planteé para la semana 3, que también había un SCORM. Bueno, entonces continuando con la revisión del aula, tenemos que, aparte del cuestionario, el paquete SCORM, que vence el próximo domingo, hay un foro de discusión que está abierto desde el día de hoy y se cierra el próximo domingo. Este foro, aquí abajo está, lo vamos a abrir y vamos a ir revisando lo que concierne al foro. Tienen que hacer ustedes una investigación en internet respecto a los programas sociales del gobierno federal, puesto que el tema es gobierno federal, y esos programas estén orientados a buscar lograr el desarrollo sustentable con las dimensiones que ustedes ya conocen. Sustentable quiere decir que tenga las dimensiones cubiertas, la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Si una de las tres no se cubre, no podría ser considerado desarrollo sustentable. Entonces, hacen la investigación, se sugiere consultar las páginas web de las secretarías siguientes. Es la de Bienestar, la de Semarnat, la de Salud, la de Sedatu, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, SDPS, y la de Agricultura. Todas ellas están relacionadas de una forma transversal por lo que se denomina desarrollo sustentable. Entonces, después de que investiguen ustedes en el Internet para ampliar su conocimiento, ya podrán discutir de manera informada, bien informada, sobre cada una de las tres siguientes preguntas. Primera, ¿qué opinión te merecen las acciones de gobierno? Hablamos del federal. ¿Y cuáles de ellas llegan a tu familia o a tu comunidad? En todo caso, ¿qué sugerencia harías? Y por último, ¿te parece que están orientadas a lograr el desarrollo sustentable, el cual implica justicia social, equidad económica y cuidado ambiental? ¿Sí? Recuerden que esto es a nivel federal, gobierno federal.
y aquí están las secretarías que deben ustedes buscar la información. Y estas reglas del foro ya las conocen ustedes, es del 4 de julio al 10 de julio hasta las 23:55. Hay dos participaciones, la principal en la que aporta cada quien su discusión, su aportación al foro. Yo les pido que al menos tengan 240 palabras para que valga. Y si su participación tiene esas palabras y tiene buenos argumentos, pueden obtener hasta 8 puntos. Y para completar a 10, para hacer una réplica. Y igualmente pueden citar las URL de donde ustedes tuvieron la información. Y la réplica igualmente es 120 palabras por lo menos, y igualmente bien argumentada. También pueden ustedes colocar si hay alguna URL que valga la pena citar para sustentar su réplica. Entonces la sumatoria de sus dos participaciones pueden darles hasta un máximo de 10 puntos. Y de esa forma ustedes van a poder participar en el foro. Es muy importante que ustedes lean y amplíen su información en el internet antes de participar en el foro. Y bueno, como dato adicional, les he comentado que si ustedes abren una hoja de Word y ahí escriben sus comentarios, lo que van a escribir en el foro, y en el formato de Word, ustedes pueden revisar con el corrector de textos si hay alguna falla ortográfica, si hay algún espacio excedido, si hay alguna falta de puntuación, comas, para que así ustedes tengan corregido su aportación y cuando lo escriban en el foro sea muy fácil entenderlas, muy fácil leerla, fácil entenderlas y se pueda apreciar justamente su participación. Entonces, los aspectos a evaluar en el foro, desde luego, es la originalidad. Si copias y pegas algún argumento u opinión a algún sitio de internet, la participación va a ser inválida, no tendría calificación, ¿sí? Sería inválida. Se trata de que lo que leas y sea interesante y valga la pena, eso lo redactes en la hoja de Word con tus propias palabras, lo que entiendes. Es decir, las participaciones tienen que ser genuinas, deben de ser con palabras propias, después de haber analizado y comprendido el tema. Porque en el foro se va a reflejar siempre el aprendizaje que tienen ustedes sobre el tema. Y como ya les comentaba, sí pueden compartir el link del sitio donde se documentaron, sobre todo cuando es una liga de interés general, ¿sí? Y claro, por último, la calidad de la información escrita y las réplicas en las cuales queda prohibido hacer comentarios, ¿sí? Sobre todo comentarios que invaliden al compañero, ¿sí? Y desde luego no insultar, no se emiten palabras altisonantes o que desacrediten de alguna manera las opiniones de los compañeros, ¿sí? Tampoco se valen expresiones ajenas, expresiones alejadas del sentido académico. Tenemos que ser formales y tenemos que ser profesionales, puesto que estamos en un nivel universitario. Entonces, esa sería la actividad de la semana. La segunda, porque la primera, ya la comentamos, es el paquete SCORM, cuestionario SCORM de este tema. Ahora, vamos a ampliar. Bueno, antes que nada, preguntas, hasta aquí. No, maestro, gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver, profe. Mande. A ver. Ok, ahora pregunto yo. ¿Se me entiende lo que hablo? Sí, maestro. Sí, maestro. Ah, qué afortunado, qué afortunado. Estaba yo con ese pendiente. Bueno, gracias por lo que me dicen.
Y continuamos entonces. Voy a mostrarles esto que les coloqué aquí, que es un recurso de presentación del tema de la semana. Este recurso es más amplio que el concreto paquete SCORM. Siempre les pongo yo una ampliación del tema para que ustedes tengan información. Ah, antes, antes, también se encuentra un documento de lectura que tiene mucho que ver con lo que se aborda en el libro, pero y ampliado y actualizado. Déjenme mostrarles. En este documento, la parte final, esta, voy a ampliarlo un poco más. Esta parte final es justamente actualizada en este periodo, ¿sí? Lo que está antes, los temas anteriores son temas comentados de lo que se revisa en el libro, aunque desde luego hay información que también se actualiza, como por ejemplo estas, que son ligas. Estas no vienen en el libro, estas las coloco yo, y estas son formas de actualizar la información. Y otras que sí son de libro, pero que yo las voy colocando de una forma eh, secuencial, favoreciendo primero que nada mostrar los años en que se van creando las secretarías. Entonces, esta información está adecuada a lo que el libro presenta y se muestra esta que tiene en el libro, está bien presentada. Esta información que aquí se presentó de parte de nuestro país en la cumbre de Johannesburgo en el 2002, pues ya pasó de su tiempo de vigencia, pero está como dato histórico, por eso no lo quiero ni desacreditar ni que se pierda. Son datos históricos o información histórica, que vale la pena tenerla ahí. Pero siempre es importante actualizar, igual esta, vale la pena mantenerla porque son cosas importantes que siguen siendo vigentes. Y esta sí, no puedo yo plantear un plan de desarrollo del 2018, del 2012, ni del 2006, ni del 2000, porque entonces estaríamos fuera de contexto. Por esa razón, coloqué el plan de desarrollo de este gobierno, ¿sí? Porque eso sí hay que ponerlo como actual. Entonces, en este documento de lectura que hice para ustedes, van a encontrar la información al respecto. Información actualizada, información, información eh, adecuada a una modalidad de redacción en la que se priorizan los años, y una información histórica en la cual simplemente se detallan los hechos que se presentaron en la cumbre de Johannesburgo 2002. Y por último, ya se establece una información actualizada del Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio. Bueno, quería decirles eso porque este documento está para ustedes también, como parte de su información, porque el SCORM es muy corto, es muy cortito, de poco les va a ayudar a aprender más, pero les va a servir para calificarse si contestan bien las preguntas. Y para eso les sugiero que utilicen este documento antes de entrar al SCORM. Bueno, entonces, ya revisando lo que son la actividad del cuestionario más el foro, ahora quiero en poco tiempo más hablarles
del tema. Y para eso ocupamos nuestra presentación, la que semana a semana preparo para ustedes y se las coloco como un recurso. Así que en esta semana lo que vamos a revisar es cómo es que el Estado mexicano, recuerden que ya les comenté que el Estado mexicano se va formando por los diferentes sexenios que se dan en el tiempo. Es decir, los gobiernos son seccionales, pero el Estado mexicano se conforma a través de toda la actividad de cada gobierno. Entonces, el Estado mexicano ha creado instituciones de gobierno para atender la administración pública. Eso es algo que a ustedes les consta. Y bueno, los cambios seccionales han servido para transformar, también para modernizar, lo mismo que para adecuar sus funciones, y por consiguiente ha habido cambio de nombres, inclusive han reagrupado al interior de secretarías y también han llevado a cabo políticas públicas o políticas más bien para descentralizar la administración y otras políticas nuevas que son de austeridad republicana. Con estas políticas de austeridad republicana se pretende reducir el costo del gobierno, el costo de las instituciones y por consiguiente aumentar la eficiencia, y también se han creado políticas para agilizar trámites para la gestión pública. Entonces, estas son las situaciones que se han estado revisando, que han estado pasando a través de los sexenios. También nosotros vamos a revisar de qué manera han ocurrido reformas a leyes y a códigos. Y por último, vamos a ver cómo se han ido estableciendo políticas públicas que se asocian al desarrollo sustentable, y esas políticas pues van siguiendo los lineamientos que se establecen en los tratados o acuerdos internacionales. Ya hemos comentado la semana anterior que para nuestro país, para nuestro gobierno, para nuestra política general, un tratado, un acuerdo internacional tiene la misma categoría que nuestra Constitución. No está por encima de ella, no, para nada, pero sí tiene la categoría, de modo que es tan válida un tratado como la Constitución. Por esa razón, cuando México participa en los foros y después se firman los convenios, tiene que hacer valer al interior de nuestro país esas mismas políticas internacionales. Por esa razón se habla de que se moderniza, se internacionaliza, pero hacia el interior se legisla internamente para ponerse a la altura de los países del mundo, del desarrollo en el mundo. Entonces, aquí les presento una lámina en la que se revisa de una forma genérica una línea de tiempo de cómo se ha marcado los cambios en nuestro país. De principio, pues tenemos la Constitución, que es la fundamental, se ha reformado, lógicamente. Algunos cambios han sido para mal, otros para bien, pero esa Constitución sigue siendo vigente. Ya tuvo 100 años, ya pasaron 5 años más y sigue vigente, con cambios, lógicamente. Y luego, en este año, se creó una ley forestal, sí, apenas a los 9 años siguientes. Pasaron 14 años y se creó otra ley que tiene que ver con la conservación de suelos y agua. De este periodo de años, del 40 al 70, es un periodo en el cual en nuestro país se tuvo un gran crecimiento económico. Se le denomina a ese periodo el milagro mexicano porque el crecimiento económico
fue alrededor del 6% del PIB. Es un crecimiento enorme, formidable, pero no se acompañó, porque en aquellos años no se establecía así, no se acompañó de lo social ni de lo ambiental. Es decir, solo era económico, no era sustentable. Sin embargo, fue muy bueno en lo económico. No se ha logrado algo igual. Y después fue la cumbre de la Tierra en Estocolmo, Suecia. Más adelante, en 76, ya se creó una ley orgánica, es decir, una ley interna de cómo se regula la administración pública federal. Esto es muy interesante. Y luego se creó una comisión intersecretarial de saneamiento ambiental. Aquí ya se empezaba a evidenciar los efectos de la crisis industrializada, de contaminaciones. Y en el 82 se creó la CEDUE y también la Ley Federal de Protección al Ambiente. Es decir, se continuaba el cuidado ambiental en cuanto a contaminación, pero no se incluía lo ecológico ni se incluía lo social. En el 87 se informó en Naciones Unidas con el informe de Brundtland, que se llamó también Nuestro Futuro Común. Y ya para el 88, en nuestro país, ya se promulgó la actual Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta es muy importante, luego revisamos por qué. Y luego en el 89 se creó la Comisión Nacional del Agua, que para el 92 tuvo ciertos cambios, para mal, pero cambios. Y en el 92 la siguiente cumbre de Río de Janeiro, y aquí en nuestro país se creó la CEDESOL, lo mismo que el Instituto Nacional de Ecología y la Profepa. Y para el 92 hubo reformas a esta ley general, o sea, después de haberse creado, se reformó con la intención de adecuarla para los fines políticos del gobierno en turno, un gobierno como los previos, desde aquí hasta el 2018, gobiernos liberales que hicieron un uso indebido tanto de la Constitución como de las leyes como la LEGEPA. Luego en el 94 se forma la Semarnat, que incluye pesca, Semarnat, y para el 2000 hay reformas a la ley orgánica, ¿sí? Que de esta ley 76 vienen cambios, vienen reformas a esa ley orgánica, y también se crea la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Se quita pesca y queda nada más Semarnat. Y en el 2001 hay una firma del Convenio de Estocolmo, luego viene la Cumbre de Johannesburgo, y en el 2019 se reestructura otra vez la Semarnat. Entonces, a grandes rasgos sería una línea de tiempo, y para ustedes continuar la información que se presenta aquí en este documento, para que sepan la información es de cómo se crean y se van cambiando las secretarías de Estado, como revisaremos en adelante. Y bueno, para ustedes queda el score a resolver. Objetivos, ya los comentamos nosotros, nos brincamos para acá. Ahora, como parte de la introducción del tema, hay que decir que actualmente el enfoque de gobierno es un enfoque transversal, es decir, es intersecretarial, ¿sí? Porque es una forma de reducir el costo del gobierno, que sea intersecretarial, que se eficientice el gasto público en secretarías de Estado. Y para eso se han establecido políticas públicas, lo mismo que se han hecho convenios y compromisos gubernamentales a favor de un desarrollo que asuma sus bases naturales de sustentación.
es decir, que considere tanto a la gente como a los ecosistemas. Entonces, de una manera de ejemplo, esto de transversal e intersecretarial es porque se han fortalecido instituciones como la Semarnat, que ya era vigente, la SADER, que es una modificación, que esta Secretaría es de Agricultura y Desarrollo Rural, la SEDATU, que es una modificación, antes era SEDESOL. Bueno, aquí está, miren, primero era SEDUE, cuando regresamos en el 82, SEDUE, en el periodo del gobierno de la Madrid, luego, como sería de Gortari, la cambia a SEDESOL, y actualmente es SEDATU, que es Secretaría de Desarrollo, y, a ver, déjame revisar, porque de repente perdí la brújula. Como es un tanto nuevo, ajá, sí, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Eso sería la SEDATU. Es más inclusiva. O sea, nótese lo que les comentaba acerca de ser las secretarías integrales y tratar de hacer más eficientes los recursos, ¿sí? Implica lo agrario, lo territorial y lo urbano. Muchos problemas de nuestro país siguen siendo territoriales y agrarios, además de urbanos. Y en esta SEDATU se ha logrado resolver muchos problemas agrarios, problemas territoriales y de desarrollo urbano. Y vale la pena que ustedes la revisen para trabajar el foro. Entonces, este fortalecimiento de instituciones, además de que en este gobierno se creó la Secretaría de Bienestar, consideren lo siguiente: el bienestar es una situación que se tiene como una cuestión de la economía del bienestar, y siempre se ha buscado el bienestar de la población, pero muchas de las veces es más que nada discurso, más que nada buenas intenciones, pero ahora no solo queda en intenciones, no solo queda en discurso, sino queda en una secretaría concreta, en una secretaría de gobierno concreta, que tiene acciones, que tiene programas que van a servir para lograr un bienestar social y un bienestar también económico. Entonces, este fortalecimiento, esta creación y esta modificación de secretarías igualmente va orientado o va junto con la adecuación de los instrumentos del Estado para orientar, para regular, para dirigir e inclusive para prohibir actividades económicas, ¿sí? Porque sus implicaciones y efectos sobre sistemas ecológicos, sobre el medio ambiente, la salud humana y el desarrollo del país serían contrarios, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de los transgénicos, hablamos del fracking como una práctica extractiva de petróleo. Eso no se permite. El uso del glifosato no se permite en programas de gobierno y tiene que irse reduciendo cada vez más. Entonces son cuestiones que son prohibitivas, inclusive en los programas de gobierno que tienen que ver con bienestar, no se utilizan fertilizantes químicos, aunque sí se utilizan para la agricultura, porque en los otros programas se utiliza abono orgánico. Es decir, el gobierno tiene programas de creación de abono orgánico que se utiliza para el campo, pero además se utilizan fertilizantes inorgánicos para los cultivos de uso comercial. Entonces, ambos se utilizan, pero sobre todo el fertilizante de Fertimex es un fertilizante que es gratuito, sin costo, y con eso se aumenta la producción de frijol y de maíz. Entonces,
En este recuadro se habla justamente de reestructuración y el ejemplo, ya lo mencionamos, era SEDUE, luego fue Sedesol y ahora es SEDATU. Entonces, hay una diferencia entre las tres y esta SEDATU, ya lo comentábamos, implica lo urbano, lo territorial y lo agrario. Y en el caso, por ejemplo, de SADER, que es una Secretaría de Alimentación y Desarrollo Rural, SADER es Secretaría de Alimentación y Desarrollo Rural, es la modificación que hicieron de la anterior SAGARPA. En la SAGARPA antes se incluye también pesca y alimentación. La pesca ahora en este gobierno, pesca es un instituto, una secretaría, es un instituto que depende de SADER, ¿sí? Dentro de SADER, pero como institución se incluye el INAPESCA. Ya no es secretaría, pero sí es parte de SADER. Y el caso de la CONAGUA, bueno, es un cambio de nombre sin cambiar en sí la institución. Antes era CNA, ahora se llama CONAGUA. Y en el caso de Semarnat, sigue vigente el nombre de Semarnat, sigue siendo el trabajo integrado, se incluye en la secretaria, se incluye Profepa, se incluye Ecología, se incluye Conavio, Conafor, pero ya no está pesca, ¿sí? Pesca estuvo en el año 2000 y ahora ya en el Semarnat ya no aparece pesca, ya nada más es recursos naturales, ¿sí? Entonces son cambios que se han ido presentando en los gobiernos y aquí ya se habla un poco más a detalle de lo que comentábamos en un principio, que es la línea de tiempo. Entonces más a detalle, ustedes podrán revisar en esta presentación todos los cambios que ha habido en el Estado mexicano a través de cambios en algunos sexenios. Entonces, los primeros años del 17 al 40, o en todo caso del 26 al 40, se agrupan aquí en este periodo, ¿sí? Y en las siguientes décadas, ya lo comentábamos, del 40 al 70, fundamentalmente al 70, ¿sí? Al 70. La estrategia del Estado mexicano se centró en impulsar una industrialización y lo que se hizo fue sustituir importaciones. Recuerden que nuestro país, después de la revolución, pues no tenía muchos recursos, siempre se pedía prestado y siempre había deuda. Y también se importaba tecnología, pero ya hubo un crecimiento. Por ejemplo, lo más importante es que antes del 40, en el 38, se expropió la empresa petrolera y luego se creó la empresa eléctrica, que para el 60 se nacionalizó. Entonces, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, los cambios importantes a nivel industrial fueron esos dos: tener el petróleo para nosotros los mexicanos, desarrollado por mexicanos, crear refinerías y extraer del petróleo los combustibles que durante mucho tiempo, muchos años, fueron eh, producidos en México para uso interno. Es decir, había una soberanía, una autosuficiencia energética, tanto en combustibles fósiles como en energía eléctrica, a través de la CFE, utilizando las hidroeléctricas. Pero después hubo cambios, luego lo comentamos. Ahorita lo que importa es decir que en esos años del 40 al 70, los gobiernos nacionalistas impulsaron la industrialización y sustituyeron lo que se llaman las importaciones, buscando crear al interior de la industria todo lo que se requería justamente para la industria mexicana. Es decir,
Pemex, por su parte, sus trabajadores y técnicos desarrollaron mucha de las refacciones que tenían que utilizar en las maquinarias que usaban, porque importar las refacciones era muy tardado y era muy costosa. Y aparte había tornos, talleres de torno dentro de Pemex, y la inteligencia de los mexicanos, ingenieros mexicanos, les dio para justamente hacer las piezas y evitar importarlas. Entonces, ese proceso de sustituir importaciones fue muy importante para aumentar en nuestro país la eficiencia de la industria. Y como un efecto adicional, bueno, pues se protegía el mercado interno. Claro, al tiempo después, esta riqueza generada en nuestro país, pues se hizo de interés para gobiernos extranjeros, y luego vinieron cambios que ustedes van a revisar la semana próxima, que se llama globalización, que es un tema que actualmente también ya está caduco, pero es parte de la historia reciente y tenemos que verlo. Entonces, en ese periodo, del 40 al 70, hubo un gran avance la economía mexicana, pero ese modelo industrial, lo que generó fue una explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales. Es decir, como Pemex era del gobierno, pues no le importaba mucho cuidar los ambientes en los que se trabajaba. Es decir, había un uso un tanto irracional de los recursos, un abuso igualmente en los ecosistemas, y pues se contaminaba. Desde luego, tengo que decirlo, hay un ejemplo muy importante, muy interesante de un cambio, de esa política. Voy a mostrarles esta página porque es el ejemplo con el cual me equivoqué. Es el ejemplo con el cual se revierte lo que se había creado como una como una un rezago de contaminación, lo que se llama pasivo ambiental. Es decir, Pemex en Coatzacoalcos tuvo un gran desarrollo industrial petrolífero, con refinerías, con petroquímica, pero habían estado contaminando ecosistemas aledaños, ecosistemas vecinos. Aquí en el mapa aparece la ubicación de este parque y de Pemex. Entonces, lo que se hizo fue restituir en un gran proyecto entre la UNAM, Pemex, restituir todo el ecosistema, y ustedes pueden ver aquí ahora toda la variedad enorme de fauna silvestre que hay en esos ecosistemas restituidos. Entonces es muy interesante ver este ejemplo. Ustedes busquen en el internet, yo aquí le coloqué en la búsqueda Parque Ecológico Jaguarundi y dio muchas páginas. Aquí está, Parque Ecológico Jaguarundi. Voy a anotarlo en el chat
para que lo tengan ustedes y de esta manera se den cuenta de que los pasivos ambientales se pueden restituir y reconvertir en ecosistemas naturales, como eran en un principio. Entonces, de esta manera, esto fue después del 2000, no recuerdo bien la fecha en que esto fue un proyecto, incluso aquí lo pueden revisar porque es parte, aquí está el PDF, participó la UNAM, fue la principal, es un folleto, pero no aparece, a ver, aquí están los datos, aquí está, en el año 2002. Entonces, en ese periodo de tiempo ya hubo cambios en el modelo, y se logró restituir un ecosistema y tenerlo ahora como algo natural, incluso un parque ecológico en el cual van muchos estudiantes, escuelas cercanas, como parte de la educación ambiental. Entonces, en ese periodo que comentamos, del 40 al 70, hubo un desarrollo urbano industrial que tuvo efectos ambientales, tuvo incremento en los residuos peligrosos y residuos de trabajo especial y residuos urbanos, hubo una emisión mayor de contaminantes a la atmósfera, igualmente una gran descarga en los cuerpos de agua, o sea, contaminación que ustedes ya vieron en la semana número 4. Entonces, la perspectiva ambiental después de esos años fueron solamente de respuestas remediales para enfrentar las consecuencias de los daños industriales sobre la salud. Estamos hablando de crear, por ejemplo, la Subsecretaría de Salubridad y Asistencia como parte del control que se debía ejercer. Entonces, ya avanzando en las láminas, aquí se ve, ¿sí?, como al final de los 70, perdón, al final de ese periodo del 40 al 70 y comenzando los 70, en el 71, se promulgó una ley para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Es decir, una vez que ya pasaron, una vez que ya se vieron evidentes todos los daños, bueno, hay que hacer algo para controlar lo que se afectó. Así que en materia ambiental se promulgó esta ley para orientar de forma destacada a prevenir los efectos de la contaminación ambiental sobre la salud. En el siguiente año se crea la Subsecretaría para el Mejoramiento del Ambiente y esta está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Asistencia. Ahora se llama nada más Secretaría de Salud, cambió de nombre. Y esta fue una respuesta directa de reorganizarse administrativamente el gobierno federal para enfrentar problemas ambientales desde un enfoque eminentemente sanitario, ¿sí? Recuerden que el proceso ha sido así. Los sustentables hasta después del 92 y en nuestro país hasta después del 2004. Entonces, revisando la información, en ese periodo anterior, hablamos de los 70, ¿sí?, nos había valorado de buena forma lo que ahora se conoce como servicios ambientales de los ecosistemas. Estamos hablando aire limpio, agua limpia y suelos fértiles. Ya para los 80, ese modelo industrial en México se había agotado y se vino una crisis económica muy severa que tuvo consecuencias incluso hasta nuestros días, ¿sí? Y entonces lo que se hizo fue buscar reorientar la estrategia de desarrollo. Lamentablemente, esta estrategia de desarrollo, y lo revisaremos la próxima semana, tiene que ver
con la globalización. Y la globalización, el asunto es que los planes de desarrollo nacional ya no fueron nacionales, ya no, ya fueron marcados desde las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, lo que se llama o se llamó el periodo neoliberal, en el cual lo nacionalista dejó su lugar para darle lugar al globalismo, la globalización, en la cual nuestra economía se vio afectada, muy afectada. Pero continuando con el tema de lo ambiental, ¿sí? Entre diversas respuestas se destacan las múltiples reformas a la adecuación institucional, las cuales también impactaron las concepciones gubernamentales y las políticas públicas para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, impactaron la regulación y la normatividad para atender muy puntualmente los efectos del desarrollo sobre el medio ambiente. Sí, es decir, no se cambió la política ambiental, sino que se cambiaron las políticas económicas. Entonces, del 70, perdón, al 80, hubo una siguiente, no, aquí estamos hablando ya, bueno, me estoy equivocando en la lectura, voy a leerlo bien. Dice aquí, 10 años después de la conferencia de Estocolmo, Suecia, ¿sí? La política ambiental mexicana comenzó a adquirir un enfoque integral. Estamos hablando del 82. Y entonces se reformó la Constitución con la finalidad de crear nuevas instituciones y de esa manera precisar las bases jurídicas, lo mismo que las administrativas, de la política para la protección ecológica. Es decir, no se deja, sino que ya no solamente se revisa la salud y lo ambiental, sino que ahora se integra la protección ecológica. Es decir, ya no solamente vamos a usar los recursos, ahora vamos a proteger los recursos. Y para eso, entonces se crea en el 82, en el gobierno de la Madrid, la SEDUE, que es una Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Es decir, aquí se habla de integrar lo urbano y lo ecológico. De esta manera, lo que se pretendía era fortalecer la capacidad gubernamental y garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Igualmente, se trataba de formular nuevas orientaciones en la política ecológica con la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, es decir, lo que se llama gobernanza. Eran buenas ideas. Lamentablemente ese gobierno se dejó influir por la globalización. Y entonces fue discurso más que hechos. Y en ese año se promulgó la Ley Federal de Protección al Ambiente. Con esa ley se trataba de regular los efectos de la actividad humana sobre los recursos naturales. Y también se trataba de regular el manejo de residuos sólidos y las descargas residuales, integrando una perspectiva de protección a la salud humana. En el siguiente año, la Constitución igual fue reformada para que se incorporaran a las facultades del Estado la facultad de imponer modalidades a la actividad empresarial, de modo que el Estado pudiera incidir
en las empresas para determinar que ellas colaboraran en la preservación, lo mismo que en la restauración del equilibrio ecológico. ¿Sí? Y esto que estamos viendo aquí, preservación y restauración del equilibrio ecológico del 83, tiene mucho que ver con lo que les comentaba a ustedes acerca de este parque. ¿Sí? Claro, pasaron los años para que esto tuviera lugar. Pasaron al menos 20 años. 20 años. Entonces, continuando, históricamente, pasaron 4 años más y en el 87 el Congreso de la Unión fue facultado para que hiciera legislación en materia ambiental, concurriendo los 3 órdenes de gobierno. Hablamos de el gobierno estatal, el gobierno federal y el gobierno municipal. Entonces, considerando los antecedentes a la reforma y con base en las leyes previas, ya se hizo una nueva ley, la ley que sigue siendo vigente y que se llama Ley General, porque aplica para todo el país. No obstante, en cada estado de la República tenía que realizarse la ley estatal, pero a partir de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, denominada LEGEPA. Entonces, aparte de hacerse esa LEGEPA, en ese año 87, también se crearon los reglamentos de la ley. Recuerden que una ley sin reglamentos, pues simplemente no se puede aplicar. Y también se realizaron 4 normas oficiales mexicanas y otras normas técnicas ecológicas. Y en cada estado tenía que hacerse la ley respectiva, ¿sí? Y en este caso, Nuevo León fue el primer estado del país que tuvo su ley estatal derivada de esta ley general llamada LEGEPA. Esta fue una gran modernización legislativa en nuestro país. Y fue muy importante. Claro, enseguida hubo para el 92, para el 88 ya hubo cambio de gobierno, ¿sí? 87 se creó la ley, 88 cambio de gobierno, y en los cambios de gobierno pues ya llega a haber modificaciones a la ley, y modificaciones que son utilizadas para beneficio de los grupos que entran al poder. Por ejemplo, esta información. Bueno, previamente, lo importante era la LEGEPA. Lo importante es que tiene regulación de los instrumentos que, siendo aplicados, tienen que ver con ordenamiento ecológico. Tienen que ver con lo que se llama evaluación de impacto ambiental y evaluación del riesgo ambiental. Tiene que ver con la protección de la flora y de la fauna. Y para esto se crean áreas naturales protegidas. Tiene que ver con el uso racional de los recursos naturales. Tiene que ver con que la gente puede participar haciendo denuncias directas, incluso anónimas, en la Profepa. Tiene que ver con la educación ambiental de todos. Y por último, con medidas de control, medidas de seguridad y también sanciones. Aunque después hubo una ley que se llama LEFRA, que es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Entonces, esta ley, LEGEPA, en el siguiente sexenio, luego, 89, ya hubo modificaciones,
Y en el caso de la Comisión Nacional del Agua, que era la autoridad federal en materia del agua, hubo cambios en la administración del agua, y lo que se hizo fue dotarle de autonomía técnica y operativa. Esta situación realmente era innecesaria. Lo que se buscaba, lo que se buscaba era supuestamente mejorar la administración del agua y también mejorar lo que serían los servicios, lo mismo que un carácter ambiental, ¿sí? Sin embargo, estos cambios lo que sirvieron fue para darle lugar en lo siguiente. Vamos a ver, ya para el 92, con el siguiente gobierno, Salinas de Gortari, la ley de aguas nacionales fue reformada al amparo de la política neoliberal de privatizaciones de los bienes públicos, con la falsedad, eufemismo es falsedad, con la falsedad, pero eufemismo quiere decir una cierta forma verdadera de decir mentiras, eufemismo. Entonces, con la falsedad de permitir una mayor participación de organizaciones de usuarios en la operación de la infraestructura, con la falsedad de fomentar una supuesta inversión privada para mejorar los servicios y aumentar su calidad, así con el incumplimiento de los deberes de regulación del Estado. Entonces lo que hicieron fue transferir a diferentes organizaciones sociales de usuarios el manejo, la administración y cuidado del recurso. ¿Qué pasó? Que se crearon organismos del agua. Para Nuevo León, ustedes la conocen, se llama Agua y Drenaje de Monterrey. Dentro de todo, tuvo cosas buenas, pero en este gobierno del gobernador Samuel García, se ha evidenciado que ese organismo a últimos tiempos falló, y eso tiene mucho que ver con que el Estado, el gobierno federal y el gobierno del Estado ya no puede regular porque está transferido a organismos privados. Entonces, es un problema serio que el Estado no puede regular porque ahora lo tienen en el manejo instituciones privadas. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Bueno, darle a la gente el agua, y busca hacerlo, pero se encuentran maniatados, ¿sí? Por esa razón no se puede dejar, no se puede incumplir, no se puede dejar de cumplir los deberes de regulación del Estado, ¿sí? Porque se vienen problemas, y problemas serios. Hay otros lugares del país, como la Laguna, por ejemplo, no tienen calidad del agua, se han contaminado los acuíferos y la gente utiliza pozos, pero son aguas contaminadas. Entonces, esta es una forma de darse cuenta de que los cambios en el 92 a la Ley de Aguas Nacionales fueron básicamente bajo la política no liberal de privatizar los bienes públicos. Y eso lo veremos más a detalle la próxima semana. Son 7:36. La información queda para ustedes. La pueden revisar. Tienen el tiempo suficiente para hacerlo. Ya no en la clase, ya en la semana. Luego pasarse a revisar el paquete SCORE, revisar su foro, desde luego entrando a revisar
las páginas que les pedí de las secretarías como Semarnat, SADER, SEDATU, Bienestar, y colaborar en el foro, ¿sí? Entonces, hay que dar la información para ustedes. Igualmente está aquí lo que se presentó en la Comunidad de Johannesburgo. Aquí en esta información de la presentación no coloqué el plan de desarrollo 2019-2024 porque no tenía mucho caso colocarlo aquí, pero sí, ya les hablé a ustedes de que esa información la encuentran en ese documento. Y desde luego, así como está en este documento, igualmente se encuentra en la liga, de aquí. En esta liga se encuentra todo el plan. Yo por mi cuenta tomé solamente lo principal para nuestro tema de desarrollo sustentable o sostenible con carácter social, ambiental y económico. Entonces, a partir de aquí, sí, se revisa esa información, pero no la coloqué en la presentación porque iba a ser muy larga. Pero aquí está la información para ustedes. Entonces, les pregunto si tienen algún comentario de la información o alguna pregunta que hacer. Adelante, por favor. Primera pregunta sería, ¿se me escucharon lo que decía? ¿Batallaron para oírme? No, estuvo muy claro, gracias. Qué bueno que estuvo claro, porque la verdad batallé mucho para estar hablando. La semana que entra ya voy a estar bien. Se las debo. Sí, que te mejore, maestro. Gracias, Sandra, muy amable. Gracias, Carlos. Ok, Mario, Alberto. Gracias, Adriana. Excelente, sí, voy a mejorarme, claro que sí. Nos vemos la próxima semana. Sí, muy amables a todos por participar y nos vemos el próximo lunes 6:30, semana número 9 con el tema que sigue. Recuerden que yo les pongo siempre la información desde antes. Quienes tengan gusto, tiempo y chance, la pueden revisar, ¿sí? Y ya en la semana nos vemos y platicamos al respecto. ¿Sale? Cuídense también ustedes. Adelante, Carlos, adelante. Carlos Barrón. Gracias, maestro. Sí, por nada. Ana, ¿sí oíste bien o ya no? Sí, ya. Ah, qué bueno. Ok, Carlos Barrón. Mande. Carlos Barrón, adelante. Carlos Barrón quería decir algo. Sí, estoy calificando, Carlos, aún no termino. No se preocupen, hay tiempo para eso. Sigan trabajando. Lo importante para mí es crearle el aula, mostrar la información, dejar la actividad y que ustedes trabajen. Las calificaciones ya son consecuencia de mi revisión. No se preocupen. Ok, sale, Carlos. Adelante. Entonces corto la grabación y nos vemos la próxima semana. Síganse cuidando también.